Puede ser clásico o barroco, perverso o conservador, planeado o sorpresivo, sencillo, o complicado, rápido. o pausado. El sexo, Siempre será sexo. y desde nuestra opinión, hasta cuando es malo, Es bueno. cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Cóncavo y con Sexo. Me da muchísimo gusto que nos acompañen pues a estos programas que preparamos con tanto cariño para ustedes. La verdad es que el tema del día de hoy me parece uno de estos de primera necesidad, porque pues nadie de pronto nos prepara mucho para este tipo de temas que son tan cotidianos para las mujeres. Y es esto de la automedicación frente a la menstruación. Lamentablemente, pues lidiamos con los malestares como podemos, porque realmente no hay como una formación o una preparación para ello. Y para platicar un poco más sobre lo que conlleva, lo que hay que cuidar, los riesgos que podemos tener, invitamos al doctor Álvaro Villegas Su. Él es ginecobstetra del Hospital Materno Infantil del ICEMIM. Muchísimas gracias, doctor, por venir nuevamente con nosotros a platicar de estos temas que son, pues creo que bastante importantes para cuidar particularmente a nuestras adolescencias, pero también a las mujeres que, no importando la edad que tengamos, a veces seguimos cometiendo estos errores, o además más confiadas decimos, pues total, ya llevo 10 años haciéndolo, lo puedo seguir haciendo. Sí, Bienvenido. al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo y poder aportar algo al programa. Sí, pues yo feliz porque la verdad siento que de pronto las adolescentes, todas las mujeres le entramos al tema de la menstruación con una muy limitada información y a veces repitiendo lo que nos dicen las amigas, lo que nos dicen las mamás o las tías o las primas, pero sin realmente detenernos a comprender qué es lo que pasa o por qué sentimos lo que sentimos. Sí, claro, es un tema que a veces no es tan fácil de abordar. A veces las niñas tienen ese miedo o pena que puedan preguntar incluso a los familiares. Entonces se van a veces al internet, buscan información que no es precisa y cometen algunas situaciones, se automedican, situaciones que ponen en riesgo su salud principalmente. Sí. En su experiencia, ¿qué tan común es que las adolescentes se empiecen a automedicar para combatir estos malestares o las molestias que genera la menstruación? Bueno, podemos comentarle que la menstruación es un proceso fisiológico. Hasta cierto punto puede haber una molestia, dolor, puede haber médicamente se llama dismenorrea. Y a veces las adolescentes lo toman como algo normal, entre comillas, y se automedican. Entonces sí es una situación muy frecuente el que las niñas, las adolescentes decidan tomarse una pastilla, un analgésico, un antiinflamatorio. A veces son recomendadas por la hermana, a mí me funcionó, la prima, la amiga, etcétera. O por etcétera. la tele. O la televisión. Actualmente existen muchos productos comerciales que van enfocados al alcohólico, ¿no? Claro. Sí es importante porque además estos medicamentos se venden sin receta. Ajá, sin receta, y pues obviamente eso les facilita la compra. Puedes comprarlo hasta en las tiendas de conveniencia, entonces no hay una restricción y el acceso es libre prácticamente. Claro. Hay ¿cuáles serían los riesgos que no vemos? Ni las mamás, ni las niñas, ni las primas de las niñas que les recomiendan. Los riesgos que corren las niñas o las mujeres que se automedican. Bueno, existen dos tipos de patología en cuanto a la menstruación. Puede ser una dismenorrea primaria, que es la que se aparece en el primer año una vez que inicia el periodo, y la dismenorrea secundaria, que como nos dice es secundaria a una patología. Entonces el riesgo que corremos es que esa dismenorrea primaria, que puede ser fisiológicamente normal, sea secundaria y entonces no podamos detectar a tiempo alguna patología, ¿no? que nos esté dando ese dolor durante el periodo menstrual y podamos cubrir un síntoma de alguna otra patología y no hacer un diagnóstico a tiempo.
Una podría ser la endometriosis, que es una enfermedad que se presenta durante el ciclo del periodo menstrual con dolor pélvico, inflamación, y es una patología a la que hay que hacer un diagnóstico y dar un manejo específico. Existen otras patologías como la adenomiosis, que es una patología propia del útero, que también genera dolor y que de alguna manera es necesario hacer un diagnóstico y darle un manejo específico. Los miomas, la miomatosis uterina es otra patología que genera esta dismenorrea. Los pólipos endometriales principalmente, ¿no? Que es ginecológicamente hablando, son las patologías que se pueden encubrir, y otras más como adherencias abdominales, enfermedad pélvica inflamatoria, que también son parte de diagnósticos diferenciales. Claro, y creo que en gran medida es porque asumimos que la menstruación es pues, una lata, ¿no? O sea, realmente yo pienso que todos tenemos en la idea que es una lata y que es normal sentirse mal, que es normal tener molestias. Pueden ser pequeñas molestias fuertes o molestias más fuertes, pero siempre pensamos que es normal porque así nos la venden como una cosa muy latosa, complicada y tortuosa incluso, y entonces pues aquí pensamos que depende más del umbral del dolor que de otra cosa y dejamos pasar el tema. Claro, cada cuerpo, cada paciente es diferente, como hay umbrales al dolor muy bajos como muy altos, entonces va a depender de eso mucho. Y si el dolor es demasiado fuerte, pues incapacita a la paciente, incluso dejan de ir a la escuela, no van a trabajar cuando el dolor es así de fuerte. Pero hablando fisiológicamente, el dolor durante el periodo menstrual lo podemos considerar algo fisiológico que con cierta medida puede ser normal. Debe ser manejable. Manejable, exacto. Ok, sí es importante porque a veces pensamos, esta niña con tal de no ir a la escuela, claro, ya dice que se siente muy mal. O sea, hay muchas cosas también como sociales, culturales, familiares que giran alrededor de este tema. Sí, es un tema que a veces no es fácil abordarlo, es pena, es pudor, son muchas cosas que se guarda la adolescente y que prefiere a veces no comentarlo y aguantarse, ¿no? De alguna forma. Claro. ¿Cómo, hasta dónde podemos llegar? O sea, hay personas que llegan ya al hospital, al materno infantil, por ejemplo, ya con una situación de 2, 3, 5, 10 años con estos síntomas y pues tomando analgésicos. Ajá, aquí lo que es importante mencionar es qué es el síntoma o los síntomas que nos dicen hay que ir a una revisión, a un chequeo ginecológico. Yo creo que lo más importante es, las pacientes a veces me dicen, doctor, es que antes me tomaba una pastilla, ahora son 2 y mañana van a ser 3 y el próximo vez no me va a hacer ese medicamento, y van progresando, van subiendo el analgésico. Entonces, yo creo que la cantidad de menstruación es un foco rojo. Cuando es una toalla por una hora y media, una toalla hay que cambiarla, ese es un foco rojo, ¿no? Que sea un dolor que pueda provocar diarrea, náuseas, vómito, dolor en la cadera, en las piernas, que la incapacite como tal. Yo creo que sí es necesario una revisión para poder descartar alguna otra patología como la endometriosis, que es una de las más frecuentes en la dismenorrea. Todos los meses, el cuerpo de las mujeres se prepara para un posible embarazo, pero si esto no ocurre, el útero se desprende de su recubrimiento. Esta es la sangre menstrual que sale del cuerpo a través de la vagina. Debido a las hormonas que se liberan antes de la menstruación, las niñas pueden padecer dismenorrea o dolor menstrual. Este dolor puede extenderse hasta la espalda y piernas. Si es un dolor intenso que no cesa, la mujer debe consultar al especialista para descartar una patología subyacente que lo esté produciendo.
El dolor menstrual puede producir dolores en el abdomen, la espalda, diarrea, dolor de cabeza o cansancio. El no cambiar con frecuencia los materiales para la higiene menstrual puede causar infecciones y las bacterias pueden viajar por la vagina y entrar en la cavidad uterina. De modo general, una mujer tiene más probabilidades de tener dolor menstrual si la primera regla llegó a edad temprana, si su menstruación es abundante, si su periodo dura más días de lo normal o si sus ciclos menstruales son irregulares. También nos enfrentamos hablando de estos temas de que hay personas que llevan muchos años consumiendo medicamentos, o sea, ya no hablamos ahí de adolescentes como tal, pero sí mujeres que llevan 15 años menstruando y 15 años tomando, no sé, 10 pastillas por muchísimos meses, ¿no? Sí, o sea, se hace algo, una costumbre, que de alguna manera eso es lo que tenemos que evitar, romper. Existen otros métodos que no necesariamente sean farmacológicos para poder atenuar o disminuir ese dolor y no 10 pastillas, ¿no? Claro, ahí quería yo llegar, porque hay otros caminos que últimamente se nos olvidan porque pensamos que la pastilla es más fácil, ¿no? No es tan cara a lo mejor y decimos está a la mano, ya decíamos se venden en cualquier lado. ¿Cuáles serían otras opciones que se tienen? Pues mira, principalmente una alimentación que sea sana, tratar de hacer ejercicio, la actividad física, algunos estiramientos como en el yoga que se pueden hacer y están enfocados precisamente para el periodo previo o durante el periodo menstrual. También existen tés que están avalados, que se pueden tomar, té de canela, té de manzanilla, té de jengibre. Esos están avalados científicamente que pueden tener cierto alivio en el proceso de inflamación. Fomentos de agua tibia caliente, también semillas calientes, también un masaje. Esos son los principales que podemos utilizar, claro, fuera sí, de lo farmacológico. Qué bueno, porque definitivamente a veces uno no sabe ni a dónde voltear y dices, pues lo que vi en la tele, ¿no? Lo que, o sea, me comentaron, o fui a la farmacia y me dijeron, y hay cosas que pueden ayudar muchísimo sin los riesgos también de contraponerse con algún otro medicamento. Sí, claro, y luego ya están tomándose el analgésico y ya tienen gastritis y ahora ya tengo que tomar algo para la gastritis porque ya desde ayer antes estoy tomando las pastillas porque tengo cólico, tengo dolor. Entonces hay que tratar de agregar algún tratamiento que no sea farmacológico como tal. Claro. Es importante de alguna manera también considerar, ¿cree que de alguna manera hay como no solamente cierta pena de pensar en decir me tengo cólico? O sea, eso se ve súper mal, o sea, que quién va a llegar a su trabajo a decir, o sea, o a su escuela y decir es que tengo cólico, ¿no? O sea, creo que esa puede ser una barrera que también genera que las pacientes lleguen tarde con un tema de miomatosis o de endometriosis o de alguna otra situación que sea pues necesario tratar por un ginecólogo. Sí, es esa parte, ¿no? De no querer dar a conocer a la gente o al medio, en la escuela, en el trabajo, incluso en la misma casa, en la familia, ¿no? Pues no, está de malas, pues sí, quién sabe por qué, ¿verdad? Pero claro, sí, porque además hasta eso se sataniza, ¿no? Sí, claro. Ni le hables porque está en sus días. En sus días, claro. Ajá. Y eso limita y hace que la gente diga, no, bueno, pues no salgo, no digo, no hablo, no voy al médico y genera esta situación de automedicación. Uh-huh. Muchas personas piensan que el momento de ir al ginecólogo es cuando se empieza a tener relaciones sexuales y eso puede tardar mucho o poco, dependiendo de los casos, pero no se piensa que sea, yo lo que veo, ¿no? Que no se piensa que la menarca sea el momento de ir con el ginecólogo. ¿Cuándo es el momento de ir con el ginecólogo? Yo considero que el momento es en la menarca. La menarca tiene un periodo en el que se tiene que presentar ni muy
a edades tempranas ni tampoco después de cierta edad. Entonces, en cuanto se presenta la menarca o vemos que no se ha presentado, que se está presentando antes de los 8 años, pues entonces hay que acudir al ginecólogo para poder hacer un diagnóstico y poder dar pues el manejo que se requiera. Entonces, en la menarca yo creo que podría ser el inicio de las visitas anuales al ginecólogo como una rutina para poder prevenir, ¿no? Que sería la idea, algún tipo de situación ginecológica. Sí, eso es interesante porque sí, normalmente lo aplazamos lo más que podemos, ¿no? O Claro. sea, ya, de hecho, muchas mamás no se encargan de llevar a sus hijas al ginecólogo, sino que esperan a que ellas mismas puedan ir solas para ahorrar la pena, cuestionamientos o situaciones que se consideran personales o muy íntimas, ¿no es cierto? O van ya cuando tienen alguna alteración en el ciclo, o que ya van 3 meses que no tienen el periodo, o que están reglando cada 15 días, entonces ahí, o tienen mucho dolor, entonces ahí es cuando dicen, no, pues ya, pero ¿cuánto tiempo tiene que arreglar? No, pues ya 4 años, y desde entonces no ha habido un solo chequeo. Entonces sí es importante esa parte, hay que, en cuanto empiece la menarca, que es la primera menstruación, hay que ir programando las visitas al ginecólogo anualmente por lo menos. Los cólicos menstruales que no son muy intensos pueden calmarse con reposo, aplicando calor en la zona baja del abdomen con una manta térmica o bolsa de agua caliente, dando masajes ligeros sobre el vientre y evitando comidas muy pesadas que produzcan digestiones difíciles y lentas. Cuando el dolor menstrual es profundo, muchas mujeres optan por la automedicación, pero debes saber que automedicarse puede producir efectos secundarios relacionados con gastritis y hemorragias digestivas, así como interacciones entre medicamentos que no deben ser combinados. Otro riesgo es que la automedicación puede enmascarar enfermedades y síntomas que tergiversan diagnósticos importantes. Recuerda acudir al médico para determinar las causas del dolor y, en función del diagnóstico, podrá indicar el tratamiento más adecuado. ¿Cómo podemos evitar o qué mensajes son claves para comprender que medicarse, aunque parezca muy sencillo y como un tema mucho de la vida moderna, también puede generar o abrir la puerta a la polifarmacia? Porque entonces ya tomamos con mucha facilidad estos fármacos que van menguando su capacidad de hacer efecto, sí. Y que después además, sin darnos cuenta, porque lo hemos tomado desde que teníamos 13 años, que empecé con los cólicos, a interactuar con otros medicamentos que vamos tomando a lo largo de la vida por diversas razones. Pues sí, yo creo que debería de haber una restricción en cuanto a incluso los analgésicos para poder prescribirse y tener una receta y tener ese control, porque sí es muy, muy fácil adquirir un analgésico, un antiinflamatorio actualmente. Entonces yo creo que algo que se tendría que normar y ver cómo funciona, porque igual también es difícil, ¿no? Tener un analgésico y tener el dolor. Claro. De todos los síntomas que dan, porque no nada más es el cólico, hay otros síntomas. ¿Cuáles son los síntomas normales de la menstruación o del cambio hormonal, ¿no? Digamos. Pues principalmente es el cólico, es el que podemos considerar normal. Puede haber cierto dolor hacia la espalda baja, lumbar, puede haber dolor en las piernas. Ya otros síntomas que son un poquito más vasomotores, que puedan tener diaforesis, náuseas, vómito, que llegan al vómito, diarrea, porque llegan a tener diarrea. Entonces sí son síntomas ya que nos están hablando de que puede haber otro tipo de patología y no necesariamente un cólico como tal menstrual,
o una dismenorrea primaria, que es la que estamos viendo, ¿no? Habría que descartar patologías ya más severas, como la endometriosis, cuando hay síntomas todavía mayores, ¿no? A lo mejor quistes en el ovario, en donde puede haber una torsión, un folículo roto, en donde ya genera un dolor diferente, con otros síntomas, ¿no? Como las náuseas, el vómito y el mareo. Y cambios en el estado de ánimo también son un síntoma que puede considerarse normal en una paciente durante su periodo menstrual. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, es correcto, sí. La cefalea también puede ser un síntoma considerado tolerable, normal, ¿no? Claro, y es que sí es importante porque luego precisamente cuando ya por fin se animan las chicas a decir es que me duele la cabeza, estás exagerando, ¿no? De pronto hay poco conocimiento o poca sensibilidad al respecto de estos síntomas que sí son naturales, normales a causa del tema pues hormonal, ¿no? Y sí llega a haber dismenorreas que incapacitan a la paciente, o sea, literal los primeros 2 días, 3 días no salen de su cama, están en posición engatilladas porque el dolor es demasiado intenso y eso pues obviamente sí trascienden su vida, ¿no? En la escuela, si ya trabajan en el trabajo, con la familia, entonces sí hay que valorar y existen tratamientos que no nada más son pastillas que podemos dar a las pacientes que llegan a tener una dismenorrea incapacitante, pero obviamente ya bajo la supervisión del especialista. Sí, y también puede ser que tengan este sangrado o este dolor de manera muy fuerte y a veces se confunden porque es un mes sí y un mes no. O sea, ¿puede ser? Sí puede haber esa alternancia, que un mes sea más fuerte que el otro o que un mes no se presente definitivamente, y eso las confunde y el próximo mes no va a pasar y pasa, ¿no? Entonces es algo que puede suceder también, o sea, se alternan los síntomas. Sí, porque es un ovario y luego el otro ovario, ¿no? Y así. Y a veces los cambios hormonales son diferentes en un periodo que en otro, entonces es lo mismo, ¿no? La liberación de algunas prostaglandinas que en un mes pueden ser mayor que en otro y el dolor puede ser más intenso. Entonces sí puede haber esa alternancia en cuanto al dolor. Aparte de lo netamente hormonal y físico, ¿el estado de ánimo afecta, agrava la situación? Sí, uno de los factores que pueden ser que contribuyan a la dismenorrea es la ansiedad, la depresión, principalmente esos cambios que los adolescentes tiro por viaje, ¿no? Entonces sí afecta esa parte. Incluso cuando hay problemas en el núcleo familiar también se genera esa sensación o se presenta la dismenorrea con mayor frecuencia. Entonces la ansiedad, la depresión, el estrés sí tienen factores que influyen en que se presente una menstruación con dolor. Doctor, se nos está acabando el tiempo, pero para la gente que quiera saber más sobre esto, ICEMIM, ¿dónde pueden tener más datos o contacto o así? Ajá. Sí, en las páginas oficiales del ICEMIM, ahí pueden contactar en X y en Facebook, ICEMIM. Ahí está. Y la página que es www.icemim.gov.mx. Perfecto. Correcto. Pues doctor Álvaro Villegas, su ginecobstetra del Hospital Materno Infantil del ICEMIM, muchísimas gracias por venir a platicar con el auditorio. Como que muchos van a quedar más tranquilos, muchos van a saber que sí hay que ponerle atención y a qué pues es normal, ¿no? Y creo que es muy importante para que pues hacer equipo, ¿no? En estas cosas. Claro, y la recomendación es a las niñas principalmente que no se queden calladas, que si se sienten mal acudan con sus papás y que de alguna manera una revisión una vez que inicia la menarca al ginecólogo es factible. Perfecto. Y muchísimas gracias por la invitación. No, con gusto. Aquí es su casa. Muchas para gracias. Platicar de estos temas que siempre pues creo que van a detener que generen otros problemas y que tengan sufrimientos innecesarios, ¿no? Tanto las chicas que viven estas cosas como las familias a la larga o al corto plazo a veces. Claro que sí. Gracias, doctor. Y antes de irnos, agradecemos a Loyalty Boutique por el vestuario que nos ha proporcionado para esta emisión. Los pueden encontrar en Instagram como Loyalty by Yvonne y también
en Loyalty Boutique Ivonne Valenzuela en Facebook. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este programa. Esperemos que esta información les haya sido útil y sea un norte para todos ustedes. Los esperamos aquí mismo la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.